Desde 1894, Rusia estaba gobernada por el zar Nicolás II. Este era un monarca absolutista que poseía todo el poder y gobernaba despóticamente. A principios del siglo XX, Rusia era un país muy atrasado con respecto al resto de potencias europeas. Económicamente, la principal fuente de riqueza del país era la agricultura. Esta agricultura, tecnológicamente y a nivel de producción, era muy atrasada, ya que seguían empleando los sistemas de cultivo feudales. Además, la sociedad era estamental, como la Edad Media. Había 4 estamentos divididos en 2 grupos, privilegiados y no privilegiados. El zar, la nobleza y el clero poseían toda la riqueza del país. En cambio, los comerciantes, campesinos y artesanos no tenían apenas bienes y dependían de estos. Este sistema acentuaba las diferencias entre ricos y pobres. Políticamente, la humillante derrota frente a Japón produjo el enfado de la población y condujo a la aparición de huelgas y motines. Todo este descontento desemboca en el Domingo Sangriento en el año 1905. Esta revuelta fue duramente reprimida por el zar Nicolás II. Sin embargo, no consiguió callar la conciencia de la población que comenzaba a adquirir nuevas ideas en contra del poder ruso. Estas ideas estaban apoyadas en el marxismo. Ante la amenaza de una posible guerra, Rusia pone en marcha una rápida industrialización que produjo recelos en el exterior y tensiones en el interior. El fin de esta industrialización era la producción de armamento para prepararse ante la guerra. Este proceso tan rápido y forzado favoreció la transición de las labores agrícolas a las labores obreras. Las condiciones laborales de los nuevos obreros eran muy duras. Esto incentivó el malestar social que reinaba en esos tiempos. El pueblo se va concienciando y por ello necesita de líderes para representar el movimiento. En este momento aparece la figura de Lenin. Lenin, una persona muy carismática, se gana fácilmente el aprecio popular. Ante el aumento de la fuerza del pueblo, el poder del zar disminuye y se va obligado a hacer parte del poder. En este momento se crea un doble poder, el gobierno provisional y el Consejo o Soviet de Obreros y Soldados, liderado por Lenin. Rápidamente se vio que este sistema de poder dual funcionaba de una manera contradictoria e inefectiva. Mientras el gobierno provisional era partidario de que Rusia siguiese en la guerra, el Consejo o Soviet defendía la salida inmediata de Rusia en la Primera Guerra Mundial y la transformación social del país basada en las ideas comunistas. La guerra continuaba y los desastres y privaciones que padecía el pueblo ruso fueron minando la fortaleza de las posturas más moderadas. Muchos soldados desertaron y el frente ruso se desmoronó. Parecía que solo los bolcheviques tenían respuesta a la crisis que había en ese momento. El 7 de noviembre los bolcheviques realizan un golpe de estado. El gobierno provisional es destituido y sus miembros son arrestados. Lenin se pone al frente de un gobierno de los comisionados del pueblo, basado en un partido de 200.000 miembros que proclamaba su dominio sobre un estado de más de 170 millones de habitantes. Nada más llegar al poder, el nuevo ejecutivo aprobó 2 decretos con los que buscaba el apoyo de las clases trabajadoras. Decreto de la paz, en el que se proponía a todos los contendientes una inmediata paz sin anexiones ni reparaciones. Decreto de la tierra, estableciendo la expropiación de los terratenientes y el reparto de la tierra entre los campesinos. Lenin trata así de afianzar su poder, aunque no pudo evitar, en contra de su voluntad, que se celebrasen las prometidas elecciones a la Asamblea Constituyente. El resultado fue claro. Los bolcheviques solo consiguieron 1/4 de los diputados en una asamblea donde los socialistas revolucionarios eran mayoritarios. El gobierno disolvió la asamblea el 5 de enero de 1919. A partir de ese momento, el gobierno de Lenin pasó la legitimidad de su gobierno en los soviets, controlados férreamente por los bolcheviques. Se trataba de justificar la dictadura comunista y presentarla como una democracia basada en los soviets. La Rusia surgida de la guerra civil era un país destrozado y hambriento. La rebelión de los marinos, célebres por su apoyo a los bolcheviques, mostró a Lenin el alcance del descontento popular. A partir de ese momento, el gobierno comunista emprendió una serie de medidas económicas que permitieron a largo plazo la recuperación económica del país. En enero de 1924 fallece Lenin. La lucha por su sucesión entre los dirigentes bolcheviques se saldó con el triunfo de Stalin. Trotsky, su principal oponente, tiene que abandonar el país. Stalin es nombrado secretario general del Partido Comunista
Este cargo representará la máxima autoridad dentro de la recién creada Unión Soviética.